Amén. Bendito sea Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Amén. Dice la palabra, hermanos, que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Amén. Si usted, hermanos, en esta mañana ve que faltan hermanos, Dios conoce por qué razón no han podido venir. Pero Dios también conoce cuando usted y yo, hermanos, nos quedamos en casa solo porque no quisimos salir. Amén. Bendito sea Dios. Sabemos, hermanos, que estamos en tiempos críticos, en tiempos donde hay que pensar bien lo que vamos a hacer. Amén. Sabemos que hay una persecución para todas las personas en este país. Los que no tienen papeles, hermanos, los que no tenemos, vamos a ser perseguidos. Amén. Que no nos sorprenda eso. Pero es importante que usted y yo, hermanos, nos mantengamos firmes en las manos del Señor. ¿Cuántos lo creen así? ¿Por qué, hermanos? Porque si usted y yo nos mantenemos firmes en las manos de Dios, Dios va a tomar el control de su vida. Amén. ¿Quién de nosotros somos padres aquí? Yo soy padre, amén. Y yo como padre siempre deseo lo mejor para mis hijos. Yo siempre deseo que lo que yo pasé, mis hijos no lo pasen. Amén. En cuanto a sufrimiento, en cuanto a procesos, pero lastimosamente, hermano, a veces tenemos que pasar por nuestra propia cuenta para que pueda hacer proceso en nuestras vidas. Amén. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad, a veces uno de adulto, ya cuando estamos grandes, dicen en México, ya nosotros aconsejamos, pero como que a la juventud, aquí le entra, aquí le sale. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, tenemos que pasar los procesos para poder hacer los nuestros. Amén. Como hablábamos hace unos días atrás con mi hermano, o cuando yo les predicaba el domingo pasado, creo, que les decía que hay que pasar procesos para poder testificar la grandeza de Dios. Amén. Usted y yo, hermanos, estamos en tiempos críticos, donde dice la palabra que tenemos que tener cuidado de los falsos que vienen a hablar de la palabra del Señor. Hoy en día, hermanos, hay muchas personas en las redes, en el internet, ahí en el teléfono podemos ver mucha gente que dice ser cristiana. Amén. Que dice profesar al Dios Altísimo. Pero muchas veces, hermanos, con su forma de actuar o su forma de ser, nos damos cuenta que todavía el Señor no está con ellos. Por eso es importante, hermanos, que usted y yo estudiemos la palabra y prestemos atención cuando venimos a los cultos. Amén. ¿Por qué? Porque, hermanos, dice la palabra que en los últimos tiempos, de ser posible, hasta los escogidos del Señor podrían ser engañados. ¿Por qué? Porque hoy día se ha levantado tanto falso, hermano, que dice, mira, lo que Dios quiere es el corazón nada más. De ahí lo demás no importa, tú puedes hacer lo que tú quieras. El Señor solo viene por el corazón. Pero usted y yo sabemos, hermanos, que para poder irnos cuando el Señor venga, tenemos que guardarnos y cuidarnos. ¿Cuántos lo sabemos eso? Porque dice la palabra claramente también, hermanos, que si usted y yo no nos guardamos, no nos cuidamos, lastimosamente lo que estamos haciendo es perder nuestro tiempo. Amén. Y yo creo que lo que estamos aquí, estamos en esta mañana acá no porque tenemos tiempo de sobra. Yo creo que si les pregunto si tenían algo que hacer, todos tenemos que hacer eso. Amén. Para muchos este es el día que ocupan para todo, para lavar, para comprar, para salir a hacer todas las necesidades básicas que en el resto del día no le quedan. Pero bendito sea Dios, hermano, que usted ha tomado a bien el venir a dedicarle este tiempo a Dios. Yo quiero que usted sepa que todo el tiempo que nosotros le dedicamos a Dios, Dios nos bendice. Amén. Dios nos guarda, Dios nos cuida, Dios tiene misericordia de nosotros. Si hasta el día de hoy, hermano, estamos de pie, es porque el Señor así lo ha querido. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, antes de llegar a los caminos del Señor, no éramos merecedores, hermanos, de
del amor de Dios. Amén. Porque hacíamos cosas que no le agradaban a Dios. A muchos les gustaba, como dice la pastora, los bailes, a muchos les gustaba tomar, a muchos les gustaba fumar. Uno cree que no le hace daño a nadie. Uno se hace daño a uno mismo, pero a veces daña a las personas que están cercanas con uno. Amén. Por eso Dios ha tenido misericordia de nosotros y hasta el día de hoy estamos en este lugar para darle la honra y la gloria a Dios. ¿Cuántos están en este lugar? Amén. ¿Por qué? Porque estamos agradecidos con Dios. Amén. Pero hay algo bien importante por medio de la palabra que usted y yo tenemos que cuidar. Dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Amén. Si usted y yo nos damos cuenta, hermanos, por medio de las redes o por medio del internet o lo que sea, podemos ver, hermanos, pastores que hacen creer a la gente, yo no estoy de acuerdo en eso, hacen creer a la gente que lo que ellos dicen eso es así. Amén. Pero usted y yo, hermanos, tenemos que entender que la palabra es nuestro GPS, es nuestra guía. Amén. Si usted ve, hermanos, que alguien se está desviando de la palabra, hay que hacer un stop y ver qué es lo que está sucediendo. Amén. ¿Por qué? Porque últimamente, hermanos, nos vamos a dar cuenta que hay muchos que quieren engañar al pueblo. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo, hermanos, en cuando alguien piensa solamente en sí mismo. En los caminos del Señor, hermanos, usted y yo tenemos que darnos cuenta que el primero en nuestras vidas tiene que ser Dios. Amén. Nunca, hermanos, nosotros tenemos que pensar solamente en nosotros. Humanamente, hermanos, siempre el ser humano siempre va a velar por su propio bienestar, por el propio yo, por lo que yo necesito, y los demás, los demás no importa. Si Dios los quiere bendecir, que los bendiga, si no, no. Nosotros, hermanos, tenemos que orar los unos por los otros para que el Señor nos bendiga por igualdad. Amén. ¿Cuántos quieren ser bendecidos en los caminos del Señor? Cuando les digo, hermanos, que si quieren ser bendecidos, no les estoy ofreciendo que el Señor les va a dar dinero, el Señor les va a dar riquezas, el Señor les va a dar todo lo que usted está pidiendo. Dice la palabra que a veces no recibimos lo que pedimos porque pedimos mal. Amén. Si hasta el momento, hermanos, usted no ha recibido algo que usted le está pidiendo a Dios, deténgase y analice qué es lo que le está pidiendo a Dios. Y dígale: Señor, ¿será que lo que te estoy pidiendo no es de tu agrado? Dios conoce nuestros corazones. Amén. Y Dios sabe, hermano, para Dios no es nada imposible bendecirnos económicamente a nosotros. Pero lo que sucede es que Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce lo más profundo de nosotros. Amén. Y Dios sabe, hermanos, que si usted y yo, Dios nos va a dar algo que nos va a hacer perdernos, mejor no nos lo da. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo quiere que usted y yo, hermanos, le sirvamos a Él y confiemos solamente en Él. Como yo decía el domingo pasado, hermanos, es fácil darle la honra y la gloria al Señor cuando todo está bien en nuestras vidas. Cuando usted no tiene un ataque de una enfermedad, cuando a usted no le hace falta para pagar la renta, cuando a usted no le hace falta para cubrir las necesidades básicas en su vida. Ahí todo es color de rosa. Pero ¿qué cuando usted, hermanos, no tiene para poder pagar la renta? No tiene para poder pagar el seguro del carro, para los que tienen carro. Amén. En este país, hermanos, se paga por todo. Mucha gente en nuestros países piensa que aquí es solo venir a recoger el dinero. Piensan que es como las hojas, que para el otoño caen, hermano, y hay que recoger aquel montón de hojas, que aunque no sean del árbol de uno tiene que recogerlas. Amén. Es importante, hermanos, que entendamos que en los últimos tiempos, con todo lo que se ve, nuestra carne no quiere buscar de Dios. Amén. Cuando usted
le habla a alguien de Cristo, lo primerito que le dicen es: ya te lavaron el coco. Amén. Cuando usted le habla: oh sí, que en la iglesia tenemos tal evento, dice: tú de seguro tu pastor anda en un carro nuevo y tú andas en un carrito viejo. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos, hermano, por tanta persona que miente, todos los demás salimos afectados. Amén. Cuando usted le habla a alguien de Cristo, las personas ya no creen. Es duro que confíe una persona. ¿Por qué? Por todo lo que ven en el medio que estamos viviendo. Amén. Estamos en un medio, hermano, donde todo se trata de que da 100 y el Señor te va a dar 1000. Da 1000 y el Señor te va a dar 10,000. Pero por medio de la palabra usted y yo nos damos cuenta, hermano, que con Dios no se trabaja con dinero. Amén. Con Dios se trabaja, hermanos, que usted tiene que buscar de Dios, servirle a Dios, y todas las demás cosas que nosotros necesitamos, el Señor nos las va a dar por añadidura. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque si fuera así de fácil, si la salvación fuera comprada, los multimillonarios no se preocuparan de nada. Ellos tendrían para poder comprar hasta 2, 3. Pero, hermanos, lastimosamente, las riquezas en el día final no van a servir de nada. Así es, aleluya. Cuando usted y yo, hermanos, el Señor nos llame a entregar cuentas, lo que usted posea o yo posea, no nos vamos a poder llevar. Amén. Yo me daba cuenta, hermanos, cuando mi mamá murió, porque primero murió mi padre y la casa pasó a poder de mi madre. Cuando mi madre murió, dice mi hermano, yo no estaba allá en El Salvador, sino acá, dice mi hermano que mis tías empezaron a repartirse todo lo que mi mamá tenía, sin preguntar a los hijos qué es lo que se iba a hacer. Ellas empezaron a repartirse todo. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces, hermano, el ser humano solo está esperando lo que usted y yo vamos a dejar. Amén. El ser humano, hermanos, a él no le importa muchas veces la persona que se va, sino lo que va a dejar. También es bien importante, hermanos, que usted y yo entendamos que en los caminos del Señor Dios nos enseña a cómo tenemos que comportarnos. Amén. Mi hermano nos contaba un testimonio el día de ayer de una bendición que llegó a su vida por medio de uno de sus jefes. Amén. Si usted, hermanos, hace las cosas bien delante de Dios, Dios lo va a bendecir por donde Él quiera bendecir. Amén. Muchas veces, hermanos, usted no tiene que pedir las cosas y Dios se las va a dar. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios bendice a los hijos que son obedientes. Si usted hace bien las cosas, hermano, yo me he dado cuenta a veces en los trabajos, hermano, yo le digo a mi hijo, no hay que hacer de más en el trabajo, pero sí hay que hacer lo que tenemos que hacer. Porque hay muchas veces, hermano, que vamos a los trabajos y cuando el jefe no está, nos hacemos los mareados, los mariachis ahí. Vemos que no está el jefe y tratamos de no hacer nada. No. Usted como hijo de Dios, hermano, tiene que ser ejemplo. En todo. Sea que esté el jefe, sea que no esté el jefe, usted tiene que dar testimonio que usted es un hijo de Dios. Amén. Cada vez que usted, hermano, hace algo para Dios, usted se sacrifica para Dios, Dios lo va a bendecir. De donde usted menos espera, Dios va a usar para bendecirlo. Amén. Pero es importante, hermanos, que entendamos que en los últimos tiempos, si usted y yo no nos mantenemos firmes, el enemigo puede usar el engaño para hacernos caer. En estos días, hermanos, de fin de año, muchos hermanos están temblando porque tienen miedo de fallarle a Dios. Es importante, hermanos, que usted y yo, si hemos tomado la decisión de servirle a Dios,
nos mantengamos firmes. El enemigo, dice la palabra, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si usted y yo hemos estudiado, hermano, nos damos cuenta que el león anda buscando siempre la presa más débil. Amén. El que está tambaleando, el que está con un pie adentro y con un pie afuera. Amén. Es importante, hermanos, que entendamos que en estos últimos días del año el enemigo va a tratar de hacernos caer. Va a tratar de invitarnos a una fiesta. Va a tratar de hacernos creer, no, si una cerveza no es mala. Una no es ninguna. Amén. El pastor no está, ni la pastora, no se van a dar cuenta. Los líderes, ¿cuál? No hay problema. Siempre el enemigo, hermanos, nos va a hacer creer que lo que hacemos no está mal. Pero usted y yo, por esa razón, nos reunimos cuando nos reunimos al culto para aprender de la palabra de Dios. Para aprender qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Amén. Usted y yo, Dios nos ha dado un raciocinio en nuestra mente donde usted puede saber qué es bueno y qué es malo. Amén. Hoy en día, hermanos, hay tantas cosas que creemos que podrían ser buenas, pero hay que pedirle a Dios que nos dé discernimiento para saber qué son las cosas que a Dios le agradan y qué son las cosas que a Dios no le agradan. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque en los últimos tiempos, hasta los escogidos por el Señor, podríamos llegar a ser engañados. La palabra es clara que dice que el que mire que esté firme, mire que no caiga. Amén. Quiere decir que usted y yo, hermanos, no tenemos que confiarnos. Amén. Que porque el hecho de que estemos dentro de la iglesia y estemos buscando de Dios, ya el enemigo ya no nos va a poder tocar. Si usted escucha, hermano, algunos hermanos dicen, yo tengo al enemigo aquí en la planta de mis pies. No nos equivoquemos. El enemigo tiene poder. Dios tiene más poder que el enemigo. No, usted y yo podemos ser vencedores, más que vencedores, dice la palabra, si estamos en los caminos del Señor. Amén. Si estamos bajo la cobertura de Dios. Amén. Dice la palabra que usted y yo podemos resistir al diablo. Resistir y él huirá. No, en ningún momento dice que usted y yo podemos retarlo. Dice que si usted y yo soportamos, el enemigo al ver que no puede hacer nada con nosotros, va a tener que irse. Amén. Pero es importante, hermanos, que usted y yo entendamos que en estos tiempos en los que vivimos hay tanta cosa que nos aleja de Dios. Como decía mi hermano Domitilo en la prédica hace 15 días, como dice él, amén, hay cosas que nos apartan de Dios. Nuestra carne siempre quiere hacer las cosas que a Dios no le agradan. Por eso es importante, hermanos, que usted y yo nos congreguemos, vigilemos, ayunemos, para que nuestra carne se pueda mantener sujeta a lo que nosotros le decimos. Porque si nosotros le damos cabida a la carne, hermanos, lastimosamente no vamos a venir a la iglesia. Porque nuestra carne le va a decir, estás cansado. Más aún, hoy es el último día que tú tienes de descanso. Si no descansas ahora, ya no descansaste el resto de la semana. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque la carne siempre quiere todo lo contrario que quiere el Espíritu. Y por eso es importante, hermanos, que usted y yo nos congreguemos. Porque sabemos que en los últimos tiempos, hermanos, si no nos afirmamos, nos podemos enfriar. ¿Qué sucede, hermanos, cuando usted y yo llegamos de trabajar y nos enfriamos? Empieza a dolernos todo, ¿verdad? Empieza a dolernos el cuerpo, las piernas, ya no queremos hacer nada. De ser posible, si pudieran llevarnos a la cama, pues nosotros quisiéramos que nos llevaran a la cama.
Pero es importante, hermanos, que usted y yo nos afirmemos en los caminos del Señor. Estamos en tiempos finales, en tiempos críticos, donde solo agarrados de la mano de Dios vamos a poder salir victoriosos. Recordemos, hermanos, que los caminos de Dios no son del que comienza, sino del que termina. Si usted y yo, hermanos, estamos en los caminos de Dios y Dios nos llama a su presencia, bendito sea Dios. Si usted está bien, usted se va a ir a descansar, a esperar que el Señor nos transforme y podamos ver la presencia del Señor. Amén. Es importante, hermanos, que usted y yo entendamos que si buscamos de Dios y nos mantenemos firmes, vamos a obtener un galardón. Dice la palabra que hay una corona estipulada para cada uno de nosotros. Que esa corona, como decía la pastora anoche, cada vez que usted hace una invitación y esa persona viene a la iglesia y se reconcilia o atiende el llamado del Señor, esa perlita se va poniendo la corona. Amén. En ese día, hermano, nos vamos a dar cuenta quién trabajó duro para el Señor. Amén. Porque es importante, hermanos, que usted y yo entendamos que el enemigo siempre nos va a querer poner trabas, obstáculos, para que usted busque de Dios. Amén. Es importante, hermanos, que usted y yo nos afirmemos en los caminos del Señor. Porque cosas buenas no vienen para los tiempos que vienen. Cada día que pasa va a ir empeorando, dice la palabra. Ya se escuchan rumores de guerra, cosas que están pasando en el tiempo en el que estamos viviendo. Nación contra nación se levantará, pero eso solamente es principio de dolores, dice la palabra. Para nosotros, hermanos, eso no tendría que ser asombro. Tendríamos que prestar atención y preocuparnos más de lo que viene. Porque cada día que pasa, hermanos, la palabra se cumple al pie de la letra. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará, dice la palabra. Amén. Bendito sea Dios. Por eso es importante, hermanos, que usted y yo nos mantengamos firmes en los caminos del Señor. Amén. Pastora, ¿qué dice los últimos dos versículos que leímos? Aleluya, bendito sea Dios. Gloria a Dios. Muchos en los últimos dos. Amén. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el final, ese será salvo. Aleluya, bendito sea Dios. Aleluya. Vemos, hermanos, que la palabra es clara. Dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Van a haber días, hermanos, en el que usted va a levantarse y usted va a decir, uy, está frío. No sé si ir a la iglesia. Y va a haber una voz que le va a hablar ahí a su oído y le va a susurrar y le va a decir, tenés razón, mira que está frío, quédate, arropate de nuevo, descansar. Un día que faltes, eso no te va a afectar en nada. Pero recordémonos, hermanos, que usted y yo, cada vez que venimos al servicio, cada vez que usted y yo venimos a alabarle a Dios, venimos a buscar de Dios, obtenemos nuevas fuerzas. Sí, amén. La palabra dice, venid a mí todos los cargados y cansados, y yo los haré descansar. Amén. La palabra es clara, dice que vamos a venir cansados. Lo que nos pide es que vengamos. Amén. Amén. Porque de lo contrario fuera, mira, quédate cuando estés en tu casa cansado y ahí yo te voy a bendecir. Pero la palabra dice que hay que venir, no importando cómo vengamos. Y estando acá, Dios nos va a dar nuevas fuerzas. Amén. Aleluya. ¿A cuánto quieren nuevas fuerzas? Amén. Todos necesitamos nuevas fuerzas, hermanos. Porque la palabra es clara. Si usted y yo no buscamos de Dios,
no vamos a poder ver las bendiciones de parte de Dios. Amén. El hecho, hermanos, que se presenten obstáculos a nuestras vidas no significa que usted y yo tenemos que parar de hacer la obra de Dios. Usted y yo, hermanos, somos llamados a ser constantes en los caminos de Dios, a buscar de Dios en todo tiempo, en tiempos buenos, en tiempos malos, en tiempos de frío, en tiempos de calor. Mire cómo es el ser humano. Para el tiempo del frío no viene a la iglesia porque es muy frío. Para el tiempo del verano no viene a la iglesia porque hay parques donde ir, hay lagos donde ir, hay que compartir con la familia. El ser humano, hermanos, nunca va a querer buscar de Dios por su propia voluntad. Aleluya. El ser humano siempre quiere hacer todo lo que está contrario a lo que Dios quiere que hagamos. Por eso es importante, hermanos, que usted y yo nos afirmemos. Y si hasta el día de hoy, hermanos, hemos estado así, en que si voy, no voy, en que me gusta, no en que no me gusta, yo siempre les he dicho, hermanos, el cristianismo tendría que ser un estilo de vida. Amén. Como usted y yo cuando vamos a trabajar. Sea que queramos ir o sea que no queramos ir, terminamos yendo. Gloria a Dios. Amén. Sea que nos duele el cuerpo, sea que llevamos con calentura, decimos, me voy a tomar 2 Tylenol y en el camino el Señor me va a sanar. Me va a quitar este dolor. Y así nos vamos para el trabajo. Así tendría que ser en los caminos de Dios. Bendito Dios. Sea que usted esté bendecido, sea que usted esté pasando pruebas, yo voy a ir a la casa de Dios porque soy agradecido. ¿Cuánto lo creen así? Amén. Amén. Usted y yo tenemos que estar agradecidos con Dios, hermanos. Dios nos dedica tanto tiempo, hermanos. Dios nos mantiene de pie. ¿Cuántos hoy en día quisieron amanecer y ya no pudieron? Pero usted y yo, hermanos, que tenemos la oportunidad de dar el privilegio de exaltar y de glorificar a Dios, ¿por qué no lo hacemos? Aleluya. Como decía la pastora en la prédica de ayer del cojo. Amén. Ya ella se había acostumbrado a que lo llevaran y lo pusieran afuera para recolectar, para poder sobrevivir. Amén. Usted y yo, hermanos, tenemos que aprender que media vez busquemos de Dios, Dios nos va a bendecir. Aleluya. Amén. Y el consejo de la palabra de esta mañana es claro, hermanos. En los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriará. Pero tenemos que tener cuidado, usted y yo, que el amor para con Dios no se enfríe en nuestras vidas. Aleluya. Que tratemos de buscar día con día, que aunque no tengamos fuerzas, pidámosle al Señor fuerzas nuevas y Él nos las puede dar. Gloria al Señor. Amén. Yo felicito a todos los que han tomado a bien el venir en esta mañana a buscar de Dios. Porque sabemos, hermanos, que estamos en tiempos duros, en tiempos críticos, donde solo de la mano de Dios vamos a lograr ser vencedores. ¿Cuántos lo creen así? Amén. El consejo de la palabra en esta mañana es, hermanos, busquemos de Dios aunque no tengamos fuerzas. Busquemos de Dios aunque vengamos arrastrando los pies, como decía mi hermano. Lo importante es que lleguemos a la casa de Dios. Y ahí Dios se va a encargar de su salud, Dios se va a encargar de su situación económica, Dios se va a encargar de su vida por completo. Dios se va a encargar de su familia, Dios se va a encargar de sus hijos. Pero es importante que usted se decida a servirle a Dios. ¿Cuántos queremos servirle a Dios? Amén. Aleluya. Es que tenemos que tomar esa decisión y afirmarnos, hermanos. Amén. Cristo viene pronto. ¿Cuánto le espera? Amén. Amén. Es importante que le estemos esperando porque no sabemos ni el día ni la hora en que el Hijo de Dios ha de venir a esta tierra. Por eso usted y yo tenemos que estar preparándonos, buscando de Dios y mantenernos firmes porque Cristo viene pronto. Amén. Póngase en pie, hermanos, y le damos gracias al Señor por el consejo de esta palabra. Amén. Una corta meditación.